Para comenzar vamos a guardar nuestra pieza. La guardamos como día 3. Vamos a comenzar con un sketch en el plano front. Vamos a comenzar con una línea que, de acuerdo a nuestro sketch, son de 95 milímetros. Muy bien. Vamos a crear ahora una línea paralela y un arco tangente. Muy bien. Vamos a crear una línea constructiva en este punto. Con X la volvemos constructiva y verificamos que tengamos una relación tangente. Si no, pues se agregará. Muy bien. Ahora acotamos el radio de 6 milímetros. Perfecto. Ahora una distancia desde el origen. Aquí nos indica que es de 80. Y finalmente vamos a cerrar. Vemos una línea horizontal que será de 4. Creamos una línea constructiva vertical. Esto nos permitirá crear una tangencia con una spline. Vamos a Create Spline. Empezamos aquí. Cerramos aquí y damos OK. Generamos tangencia entre esta y esta. Y lo mismo entre esta y esta. Perfecto, ya está completamente definido nuestro perfil. Damos finalizar sketch. Vamos a revolución. El perfil ya está seleccionado. Simplemente seleccionamos el eje y damos OK. Vamos a renombrar nuestra pieza a handle. Perfecto, vamos a seleccionar esta cara. Vamos a Create Hole y centramos. Vamos en Hole Type, vamos a Simple, Tape, Full y Flat. En la longitud pondremos 7. Verificamos que el tamaño sea de 4.5, como nos lo indica aquí, por 0.75. Damos OK y ya está. Perfecto. Muy bien, dejaremos la hélice para el final. Vamos a terminar los demás sketch. Vamos a crear nuevamente otro sketch en el plano front. Muy bien. Vamos a ocultar la pieza y vamos a crear una línea constructiva vertical. Muy bien, en este caso será de 94.5. Perfecto. Vamos a crear unas circunferencias. Vamos a poner una, dos. La primera será de 90 y su distancia al origen será de 54.20. La segunda es de 39 y su distancia al origen será de 82.50. Muy bien. Vamos a acomodar las cotas. Perfecto. Vamos a comenzar a trazar nuestro perfil. Al cabezal vamos a comenzar con una línea vertical de 3 milímetros. Y ahora simplemente voy a trazar este perfil y al final acotaré. Así que vamos a trazarlo.
No importa la exactitud por ahorita, solamente nos importan los puntos de contacto. Y al final ya podemos acotar. Perfecto. Ya solo nos falta un arco. En este caso voy a utilizar uno de 3 puntos. Y listo. Vamos a empezar creando una línea constructiva de este lado para crear una tangencia. Muy bien. Este radio nos indica que es de 45. La distancia es de 7.50. Perfecto. Ahora de aquí a aquí tenemos 3.5. El ángulo es de 135. La distancia, tenemos que de aquí a acá son 7. Tenemos ahora de aquí a aquí 1.90. Y de aquí a aquí 1. Perfecto, ya está completamente definido nuestro segundo perfil, en este caso el perfil del cabezal. Vamos a crear aquí mismo, como el perfil es similar en cuanto a las circunferencias, vamos a utilizar este mismo sketch para crear también la parte superior del cabezal. Aquí está. Ok, vamos a empezar creando una línea horizontal que acotaré de 8. Voy a relacionar coincidentemente con la curva, que sería aquí, y esa con la misma curva. Muy bien, lo siguiente es crear una línea vertical y la otra la podemos crear con mirror con respecto a este eje y ya nos crea esta siguiente línea. Ya nada más nos queda acotarla y de acuerdo aquí son 20. Listo. Perfecto, ya están completamente definidos los dos. Vamos a limpiar un poco nuestro croquis para que sea más claro. Voy a ir quitando estas líneas. Perfecto. Parece ser que ya quedó completo. Ahora ya está más claro cuáles son los perfiles. Podemos hacer un mirror con respecto a esta línea y damos OK. Transformamos esta en constructiva y cerramos nuestro sketch. Como podemos ver, ya tenemos aquí nuestros dos perfiles. Y bueno, nada más nos queda extruir. Vamos a extruir. En este caso es 40 milímetros. Así que vamos aquí a 40. Simétrico. Hold length y damos OK. Vamos a regresar aquí y tenemos varias operaciones aquí. La primera va a ser un círculo, así que necesitamos que esté a 95 desde el origen. Vamos a Offset Plane y seleccionamos este plano y ponemos 95 milímetros. Perfecto, ahora vamos a crear un sketch aquí. Muy bien. Creamos un círculo con C. Y este será de 9. Muy bien. Damos extruir hacia abajo y cortamos. Verificamos que en la operación esté cortar y cortamos. Ya está esta sección. Vamos a cortar ahora
4.6 a 13. Perfecto, seleccionamos esta cara. Sketch. Creamos un círculo de 4.6. Y ahora vamos a generar una matriz rectangular. Voy a mover este. Matriz rectangular. En la dirección, indicamos aquí en qué dirección es. Será una distancia de 13. Simétrica. Y ya está. Finalizamos el sketch. Extruimos. Corte. Verificamos que esté corte y damos a aceptar. Perfecto. Vamos ahora con la parte de arriba. Vamos a poner como nombre para este Head Top. Muy bien. Lo desactivamos. Activamos nuestro sketch número 2. Vamos a extruir. O ya sabemos el atajo E. El perfil. Simétrico. 40. Muy bien. Damos OK. Perfecto. Podemos desactivar el sketch. Vamos a seleccionar esta cara. Creamos un círculo. En este caso es de 4.5. Y nuevamente creamos una matriz rectangular en la dirección con 13 milímetros de espacio y simétrico. Damos OK y finalizamos el sketch. Vamos a extruir. El primero lo vamos a extruir 10 milímetros. Volvemos a activar nuestro sketch. Extruir. Y ahora estos dos los vamos a extruir 5 milímetros. Damos OK. Desactivamos nuestro sketch. Verificamos ahora cómo vamos. Muy bien. Vamos a agregar ahora unos detalles. En este caso, unos redondeos. Vamos a hacerlo primero para el handle. Vamos a Fillet. Seleccionamos. Como todos los redondeos que voy a ocupar son del mismo valor, voy a unirlos con todos para no tener tantas operaciones en la línea del tiempo. Perfecto. Muy bien. De igual manera estos. Verificamos que todos estén. Esta cara también. Y damos un valor de 0.5 milímetros. Ahora desactivo este y activo este. Perfecto. Agregamos estos dos finalmente. Y damos OK. Bien. Todo está correcto. Verificamos que todos los redondeos estén ahí. Muy bien, vamos ahora nada más a la parte 2 del top. Y vamos a crear una cuerda. Vamos a Thread. Seleccionamos aquí. Desactivamos Full Length. Y vamos a poner una longitud de 7. Damos en modelada y damos OK. Muy bien. Vamos a activar nuestras piezas. Vamos a verificar que todo está bien. Vamos a ir a Inspect, Section Analysis. Seleccionamos este plano y damos Flip. OK. Vamos a revisar. Muy bien. Parece ser que todo está perfecto. Podemos seleccionar estos dos. M para Move. Y podemos mover 0.5, que es el de fase.
Y si lo hacemos, verán que toda la cuerda estará completamente alineada, lo cual está correcto. Muy bien. Vamos a regresar este movimiento y lo borramos. Perfecto. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es crear un detalle en la parte top 1. Así que vamos a seleccionar esta cara. Damos Create Sketch. Vamos a ir a Create, Slot, Center. Y vamos a crear el slot. Dimensionamos 2 y una longitud de 30. Muy bien. Lo siguiente es completar dando una relación de horizontalidad entre estos dos puntos. Y finalmente vamos a poner una cota de 0.5 milímetros. Muy bien. Vamos Finish. Vamos a desactivar el análisis de sección y vamos a cortar. Extrude y cortamos. Muy bien. Damos un fillet con F, abajo y arriba, de 0.5 y finalmente vamos a hacer un mirror. Vamos a Features, seleccionamos las últimas dos y el plano será el siguiente. Damos Optimize y damos OK. Perfecto. Muy bien, ya lo único que nos queda por completar sería la hélice. Vamos a necesitar un plano de construcción. Vamos a Offset Plane. Perfecto, estará a 78. Vamos a seleccionar el plano. Vamos a Coil. Desactivamos la parte superior. Y vamos a crear un círculo de 12 milímetros. Perfecto. La dirección será hacia abajo, menos 40. 2 revoluciones. La sección será triangular interna. Y vamos a dar clic en Outside. Damos OK. Verificamos que New Body esté activo. Y listo. Lo único que queremos de esta nueva pieza, vamos a desactivar Handle, es la hélice que nos genera. Así que lo que vamos a hacer ahora es crear un sketch en el plano right o vista lateral. Verificamos que esté activo en el Sketch Palette 3D Sketch. Vamos a Create, Project Include 3D Geometry. Desactivamos Handle y damos clic en esta lista. Muy bien. Desactivamos nuestra herramienta de la hélice. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear una línea. Así en esta forma fuera del plano ortogonal. Para que Fusion detecte que estamos en 3D. Y damos clic aquí. En este punto. Y creamos una línea. Si se fijan, la va a crear paralela al plano en el que estamos trabajando. Y hacemos lo mismo en la parte de abajo. Listo. Si vamos a la parte superior, verán que quedan de esta manera. Lo único que nos queda hacer es tangente, esta con esta y esta con esta. No hay necesidad de acotarlas, son solamente herramientas auxiliares. Y damos Finish Sketch. Activamos Handle nuevamente. Vamos a ir a Create, Pipe. Verificamos que en sección esté circular y seleccionamos de esta manera. En sección ponemos 1 milímetro. Verificamos que esté cut y damos OK. Perfecto.
Ya podemos quitar nuestra herramienta. Vamos a la herramienta, botón derecho y le damos Remove. Muy bien. Voy a poner un redondeo de 0.5. Y ahora vamos a hacer una matriz circular. Vamos a Create, Pattern, Circular Pattern y seleccionamos Features, las últimas dos. En Axis puede ser tanto una arista circular o puede ser un eje. En este caso voy a seleccionar el eje. Y en valor voy a poner 10. Damos optimizada y OK. Ya que tenemos la operación hecha, podemos activar todas nuestras piezas. Y por último quiero enseñarte cómo agregar un archivo SVG. Vamos a crear otro plano auxiliar. Muy bien, vamos a poner 7. Perfecto. Vamos a seleccionarlo. Damos croquis o sketch. Vamos a Insert, SVG. Importa mi SVG y vamos a escalarlo. Lo centramos y damos OK. Perfecto. Muy bien. Lo siguiente, vamos a finalizar el sketch. Vamos a Create, Emboss. Damos clic en el contorno y lo siguiente es seleccionar la superficie y damos un valor de 0.3. Damos OK y finalmente damos un fillet más de 0.1 y damos OK. Y ya quedó completo nuestro rastrillo de metal.